referente. Lo conocí en Santa Fe personalmente. Él no se va a acordar de mí, pero yo lo conocí gracias a él. Entré a ver a Germán Charablío cómo saltaba en Garrocha y estuve en la cabina con él. Así que nada, me emociona un montón, me pone muy nerviosa, pero súper contenta de poder hablar con el señor. Vamos a aplaudir fuerte, Gonzalo Bonadeo. Hola, Gonzalo. Bueno, por eso acabas de hacer, no te dejo entrar nunca más a una cabina. ¡Ay, no! Para mí sos un genio, literal. Yo puedo hablar horas de ti, horas de ti. Así que nada, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bien. Para los meetings de Garrocha en el... Muy lejos, es como el 2006, sí, no, 2004, 2003. Yo te lo voy a contar rápido, así empezamos con la nota. Yo en el 2006 me recibí de periodismo deportivo en Santa Fe Capital y en el 2004 creo que lo fui a ver me tocó creo que una entrada para Ale García, no me tocó para Germán. Y no sé por qué concurrí el día que estaba Germán. No podíamos entrar con mis compañeros y gracias a ti, que estabas para Teis Sport, nos hiciste entrar, la conocí a Ale García en persona y pudimos estar en la cabina viéndolo a Germán. Así que nada, estoy súper contenta y para mí sos altamente un referente en mi carrera porque la verdad que cuando me dijeron le vamos a hacer un reportaje a Gonzalo, dije, me muero porque siempre seguí tu carrera. Sos una persona que sabe muchísimo y miro todos los Juegos Olímpicos desde que soy más chica, mirándote a vos hacerlos. Así que nada, muchas gracias por la nota y acá estamos con las chicas súper contentas, muy nerviosas, pero para empezar a hacerte una entrevista muy liviana y para que nos cuentes un poco, a nosotras que estamos empezando acá en el streaming, cómo arrancaste tu carrera, qué es lo que estás haciendo ahora y si nos puedes contar un poco de los Juegos Olímpicos, qué se siente estar ahí, un poco de todo. Así que nada, primero, ¿cómo arrancaste tu carrera? Bueno, pues gracias por toda la presentación. Ay, de nada, gracias. Cuando, mi viejo laburó de periodista hasta que falleció, desde la década del 60, él había laburado 10 años en el Diario de la Nación, de donde lo echaron, y un día me preguntó si yo tenía ganas. Mi viejo se separaron cuando yo era muy chico, entonces los fines de semana yo acompañaba mucho a él, con lo cual acompañarlo a él, pues laburaba fines de semana, era ir a cancha de fútbol, cancha de rugby, cancha de polo, cancha de tenis, natación, atletismo, hockey, de todo. Vi 20 deportes diferentes con él, conocía los estudios de radio, conocía los estudios de televisión, hasta llegué a dar una mano en algunas previas, así buscando noticias de los Juegos Olímpicos, porque daban, por ejemplo, highlights en el 76 de Montreal. Nada, cosas que me familiarizaron mucho con el laburo, a pesar que yo no pensaba específicamente en ser periodista, pero bueno, como había decidido estudiar la carrera como para que no me rompieran demasiado, porque era bastante vago. Y sí, es un buen recurso en general, no está bueno que lo diga como un ejemplo, pero cuando te rompen mucho, elegir una carrera liviana de periodismo deportivo es un buen recurso para que no te atosiguen demasiado. Y bueno, me dijo si tenía ganas de juntarme con la gente de La Nación, del Diario de la Nación, a ver si me tomaban una prueba o si me querían usar de alguna manera. Y antes de empezar a estudiar me tocó, al diario se entraba en la sección deportes por dos caminos, que era por un lado partidos del ascenso de fútbol o partidos de rugby. Como yo conocía bastante el juego, había jugado bastante al rugby, empecé por ese lado, pero surgió en el medio que se jugaba el Mundial de Hockey sobre Césped de mujeres en Palermo. Me preguntaron, yo había visto el Mundial 78 de hockey de varones porque mi viejo era jefe de prensa, manejaba 4 idiomas como para poder rebuscármelas y tuve la suerte entonces de debutar con 30 días seguidos de laburo, lo que aparte de ser un dinero era equivocarme todo el tiempo. Entonces me hacían trizas cada crónica que yo escribía, lo que me ayudó a aprender bastante rápido. Pero bueno, ese fue el comienzo y después nada, tuve bastante suerte más allá de mi tenacidad porque por la transición a la democracia, esto fue 81, 88, 83, se desarmó la sección deportes en lugares claves y bueno, yo estaba ahí con mucha actitud y tuve la suerte de quedar pronto como fijo en el diario, ¿no? Sí, y esto que decías, que me parece interesante, Gonzalo, te habla Juliana, digo, en relación a esa tenacidad pensaba, ¿no? Imagino que en ese momento habrás tenido mucha ilusión, muchos deseos, expectativas, digo,
hoy, ¿conservás algo de eso, de esa ilusión, de ese entusiasmo? El entusiasmo sí. A ver, yo no, tampoco lo quiero plantear como un ejemplo porque no está del todo bueno. Yo nunca tuve una expectativa puntual. Quizás porque muy pronto yo cuando debuté tenía 18 años. A los 20 me mandaron al Abierto Estados Unidos de tenis, teniendo que pedir autorización a mi viejo, porque en esa época hasta los 21 necesitabas autorización para salir del país. O sea, claro, era muy chico, era muy joven, no tuve tiempo de fantasear con nada, y además no por mala onda, sino sobre todo porque al laburar en un diario, yo laburaba todos los días, y todos los días había un desafío diferente. Entonces, qué sé yo, en el 82, un año antes de viajar a Estados Unidos, yo tenía 19 y me eligen para... A ver, en esa época se publicaban comentarios del Mundial del 82 de todos los partidos con enviados especiales, y además había una crónica, una síntesis, un desarrollo de cada partido, y yo me tuve que encargar de eso, con lo cual estuve, entre comillas, obligado a ver todos los partidos del Mundial, a escribir, claro, todos los días. Entonces esa dinámica del día a día a mí me quitó la fantasía de, uy, quiero ir a un Juego Olímpico, quiero un Panamericano, quiero un Mundial, y tuve la suerte, porque en definitiva creo que terminé de ver todo lo que hubiera querido ver como hincha del deporte: Mundial de rugby, atletismo, natación, de fútbol. Vi no sé, estuve en la cancha cuando ganaron, la generación dorada ganó la dorada, Panamericano, Juegos de Sur, en fin. No lo tuve como un sueño, no lo tuve como un objetivo, y me manejé mucho con el día a día respecto del laburo. Y volviendo con esto, Gonzalo, hola, yo soy Juli, la que me comuniqué con vos. Es la pro, Gonzalo. Quería preguntarte, con el tema de los Juegos Olímpicos, ¿qué anécdota graciosa te acordás de esa época? Una que digas, esta me marcó, me hizo mucha ilusión cubrirla, o más gracia. A ver, el tema de la gracia es algo difícil, porque, a ver, una de las cosas que yo aprendí pronto cuando empecé a viajar, porque el primer Juego Olímpico que cubrí fue el de Atlanta, y Atlanta como ciudad no me despertaba mucha inquietud, mucho interés. Además fue una experiencia muy muy rústica, era la primera vez que se veía un Juego Olímpico así en Argentina, ni siquiera estaba previsto que así fuera, porque me habían propuesto hacer un highlight todos los días. Le digo, mira, si tenemos señal de satélite, probemos hacer todo, y fue la primera vez en Argentina que se vio en vivo un Juego Olímpico de natación, atletismo, judo y hockey sobre césped, ¿no? Era un desafío distinto. Pero ya en Sydney, ciudad que me encanta, porque Australia es un país que me encanta, yo ya había ido un par de veces, tenía la ilusión de... O sea, ahí me di cuenta que un Juego Olímpico no se hace para mí en una ciudad, sino en una oficina. Salvo en la ida a algunos estadios, yo estoy metido todo el tiempo en un lugar que se llama IBC, el International Broadcast Center, donde está todas las cadenas de televisión del mundo, que es un centro de exposiciones, o una estructura montada con espacios divididos, pagos por cada cadena, donde están las citas de edición, donde están los estudios, las cabinas, y yo tengo mi lugar de trabajo. Con lo cual Sydney, Londres, Beijing o Atenas se me terminaron como ciudades en el mismo momento empezaron los Juegos. En el momento que empiezan los Juegos ya es un hotel o un departamento, un auto que me lleva a la oficina, ida y vuelta, saliendo a las 7 de la mañana y volviendo a las 11:30, 12 de la noche. Eso no es algo que cuestiones, fue una lógica que me quitó a mí la posibilidad de dar vueltas por muchos lugares. Y después, a ver, cosas divertidas, sí, a veces parece loco esto, porque a veces bajo tensión, que es algo que me pasó casi siempre, bajo la presión de un juego, suelo tener momentos de relajación y con tantas horas en el aire, empezar a divertirme un poco. Y una vuelta, me acuerdo, en Río, estábamos con el partido de Nadal y Jaite. No, ahí me acuerdo, lo de Cachito Vigil, el entrenador de las Leonas, que el día de la final, primero en el tercer partido de Argentina creo que empata con Alemania, y Vigil me dice, Argentina y Bélgica juegan la final. Impresionante, porque fue la final. Y cuando se juega la final y Argentina la gana, y tocan el himno en el podio, Cachito Vigil me agarra de un brazo, me pone de pie, se agarra de mi cintura y empieza a balancearse como los jugadores cantando el himno. Y nosotros estábamos trabajando, digamos, ¿no? Y en ese mismo juego estábamos con el partido de Nadal con Del Potro, con Martín Jaite, y yo me había quedado con las ganas de ir a ver a Usain Bolt al estadio, porque era la misma hora. Entonces al estadio fue Guido Berkovich, y yo lo veía en un monitor previo, como tenía la camarita del pupitre que yo solía usar para la transmisión. Entonces le digo, Martín, quédate un rato trabajando, y me voy al estudio, al control, perdón, que no estaba al aire, y le empiezo a hablar a Guido como si estuviera haciendo al aire.
hola Guido, ¿cómo estás? Bien, Gonza, acá, bueno, esperando por Usain Bolt, bla, 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 bla. Todo en broma, todo en chiste, él no lo sabía. En un momento pasan un par de periodistas argentinos con los que no nos llevábamos nada bien. Le digo, bueno, veo que tenés visitas cerca, y él ya empieza a sospechar y dice, bueno, sí, gente indeseable pasó cerca tuyo, sí. Bueno, cuando los veas, Guido, te pido por favor que le diga que se vayan. No importa, no voy a repetir lo que le digo. Guido se pone pálido, ¿no? Imaginando que todo eso estaba yendo al aire, y no estaba yendo al aire. Eso sí, hay un peligro que yo tengo, que a veces me jugó una mala pasada, que es un aparatito que me instala el sonidista, que me permite apretar un botón y estar al aire, y apretar otro botón y quedar fuera del aire. Sí. Y algunas veces me ha pasado que cosas que yo no quería decir al aire salieron al aire, pues estaba el botoncito verde apretado, ¿no? O sea, una vuelta estábamos con karate y justamente no teníamos un cronista para cubrir a los argentinos, y fue Norby García, que él hacía yachting y no tenía ni idea de karate como yo. Estábamos en medio de la transmisión, y en un momento ni siquiera se estaba viendo la pelea, porque se hacía la pelea que transmitían en el tatami 1 y el argentino estaba en el 2, entonces él iba explicando y yo contando, y en un momento le digo a la producción, le digo, córtenla con Norby para decir estas pelotudeces, estoy yo que no tengo idea, miro y estaba el botón verde. O sea, todo eso fue al aire también. Pero bueno, son cosas que pasan en una transmisión de 12, 13 horas durante 16 días, y que son licencias que nos podemos permitir, aunque alguna vez corrimos el riesgo de que hiciéramos alguna barbaridad al aire, ¿no? Gonzalo, te habla André. Un segundo, te quiero preguntar algo, que soy la que te presenté, básicamente, que te idolatro, que vos te enojás, pero yo te idolatro igual. Gracias, Andrés, gracias. Vos sabés que yo miré mucho Orsay en TIC, sí. ¿Te acordás que estaba con Roberto Petinato? Y hay una anécdota tuya, puntual, con Diego Maradona, con Fito Páez y Andrés Calamaro. Yo quiero, si vos nos puedes hacer... Fue el Orsay anterior. Eso fue el año que hicimos el primer Orsay, que fue con Me llaman un día. Yo estaba laburando para la gente que tenía ESPN en Argentina. Sí. Me llama Carlos Ávila y me dice, che, ¿tenés ganas de venirte a laburar con nosotros? Vamos a hacer en el 13 un programa del Mundial del 94 desde Argentina. Vas a conducir vos con Bilardo y con Maradona. Le digo, bueno, dale, vamos para adelante. Sí, lo que pasó fue que nosotros el primer día, yo había armado una gestión para que viniera al estudio Fito Páez a cantar para Diego de sorpresa. Sí. Porque ese día Diego iba a estar en el programa. En ese entonces había una batalla fuerte, la batalla de las gorritas, que era entre Canal 11 o Telefe y Canal 13. Sí. Nosotros íbamos por Canal 13, y el Coco Basile era uno de los contratados por Telefe. Cuando Telefe se entera, pues además el programa iba en contra de Marcelo, de Videomatch, en horario. Sí. Cuando Telefe se entera, supongo que Gustavo Yankelevich, un cráneo, un crack. Sí, total, quiero mucho. Se habrá enterado y dirá, bueno, ¿sabes qué? No, Coco, no dejé que Diego salga a la concentración para escuchar a Fito. Sí. Bueno, entonces dijimos, está bien, ya que no puede salir de la concentración, llevamos a Fito y un piano a la concentración de Argentina, y Diego no sale. Se queda ahí, porque hace frío, se queda ahí. Bueno, al rato, mensaje, no, Basile no deja, porque si tienen que poner una microonda arriba del tanque de agua van a despertar a los demás jugadores que están viendo. Ok. Nos quedamos como frustrados, y en el medio aparece Andrés, que no estaba invitado. Y nada, se fueron ahí con Fito, y les salió peor que todo, porque no solamente hacía frío, sino que Diego salió a la puerta de la concentración, porque Diego hacía lo que quería, además. Sí, obvio. Pero no se había enterado de la movida. Y ahí cantaron con Andrés y con Fito, y de lo que era una situación difícil y que nos estaban bloqueando todo, le salió el tiro por la culata, porque ese día hubo una audiencia gigante. A ver, de un recuerdo que es borrable. O sea, pensemos que hoy pensamos en juntar a Fito, Andrés y a Diego en cualquier circunstancia, y no, es absolutamente imposible. Sí, seguro, sí. Aparte, incluso fue el momento donde Diego dice, me cortaron, fue el mundial donde a Diego le salió positivo el doping, y dice que le cortaron las piernas. Sí. Así que, y también creo que tenés una anécdota con eso también. Hay algo ahí que vos pudiste hablar con él. Sí, a ver, hubo un montón de cosas, porque cuando salta el doping de Diego, Argentina, hay que poner en contexto, ¿no? Argentina estaba para salir campeón, estaba jugando un montón. No lo esperábamos cuando me lo dicen, porque lo dice como un rumor Sofovich, y Sofovich tenía una relación difícil con Diego. Entonces yo digo, no debe ser verdad. Llamo a Estados Unidos, me dicen, sí, es verdad. Entonces, bueno, tuve un bajón, me llaman de Canal 13, tuve que aparecer en 10 programas diferentes. Yo bancando a Diego, ¿desde qué lugar? Yo había estado en La Pampa con él en la etapa previa. Sí. Y yo lo he visto entrenarse en el medio de las gallinas, corriendo en el medio de los maizales, o sea, en un escenario muy, muy rústico, muy primitivo y muy sano. Sí. Y efectivamente, la macana fue que, a ver, Diego nunca jugó
nunca estuvo bien preparado cuando estaba muy flaco, se lesionaba. Entonces, después de que lo habían hecho adelgazar y entrar muy finito, necesitaban que estuviera más fuerte, más gordo, más musculoso. Sí. Y ahí es donde este muchacho fisicoculturista le clava algo que no debería haber hecho nunca. No había tomado. Y entiendo que no hubo... ¿por qué decimos que hubo por ahí una cama que le hicieron a Diego? Porque la contraprueba nunca fue... O sea, la contraprueba estaba violada, estaba roto el precinto. Sí. Y además, ¿cómo nos enteramos que Diego? Si la prueba no tiene un nombre, tiene un número. Aparte está lo de la enfermera, ¿te acordás también que lo sacó de la mano? No, la enfermera con el tiempo yo me enteré. Sí. La enfermera estaba en pareja en ese momento, o de noviecita, circunstancial, con un fotógrafo argentino. Y el fotógrafo argentino, que estaba sacando fotos de ese partido, le dice: hacete famosa, anda a buscarlo a Diego dentro de la cancha. Bueno. En general no vas a ver nunca que pase esto, porque en general se hace el sorteo y cuando va al vestuario recién se les anuncia que viene el tema del control. Pero no hubo ninguna casa de brujas ahí, porque además, ¿a dónde se iba el Diego, no? Sí, claro. Obvio. Así que la verdad que sí, yo leí mucho de vos. También, capaz que no lo conocés, pero mi papá también jugó al fútbol. Mi papá fue jugador de fútbol. Mi papá jugó en el ascenso, en Deportivo Morón, en Ituzaingó. Y eso también me hace un poco ir al deporte. ¿Cuál es el apellido de tu papá? Bustin Gorria. Sí, claro, algo escuché. No de Ituzaingó, pero sí de Morón. De Morón, claro. Él era defensor de Deportivo Morón. Estaba esperando tu nota ansiosamente. Él está pasando por un momento medio complicado de salud y me dice, ¿viste? Gracias. Voy a esperar la nota, hija, me decía, voy a esperar la nota. Así que imagínate lo que es para nosotras. Chicas... Bueno, basta con eso, porque si no... Ay, te hablaba un montón, ¿no? Te hablaba un montón. Así que nada, nosotros queríamos hablar con vos y también Juli tenía como una pregunta sobre, no sé, vos estás en streaming, yo no recuerdo si estás o no en streaming. La verdad que no, estamos preparando algunas cosas que ya se van a enterar con los mini documentales. Y lo del streaming, la verdad que tenemos una idea ahí muy primitiva, estamos empezando a desarrollarla con Maju, mi querida Maju Lozano. Sí, la amamos. Yo la hice debutar en la tele, en la radio y nos queremos mucho y es muy divertida. A mí me divierte mucho hablar con ella. Ella está pegadita, yo soy de Santa Fe Capital y ella es de Paraná, de Entre Ríos. Claro, totalmente. Sí, está pegadita. Exactamente. Y bueno, nada, me da ganas, no tengo ganas de hacer cosas que no me diviertan mientras pueda. Perfecto. O sea, salir de la máquina del monotema, viste que hoy es un embole todo. Hoy yo estaba viendo en los portales 30 títulos sobre el Papa. No hay 30 títulos para escribir. Claro. No hay tanto para escribir. Y así llevamos 4 días, con todo respeto por él. Sí. Y mañana será, y ayer era con el caso Loan, y mañana será con el River Boca, y es un embole. Entonces, yo trato de salir un poco de eso, quiero pasar a lo mejor posible, entretenerme y de esa manera ser mínimamente creativo, porque después, con esto de los periodistas que están de un lado o del otro, que los ensobrados y todo ese despelote, se pierde mucha creatividad. Sí, es verdad eso. Es verdad. Y el humor, además. El humor de Orsay que vos decías. Sí, el gato Bernabéu. Sí, pero estaría todo el tiempo cancelado. Sí, recontra. Sí, es verdad eso. Y bueno, en un momento eso se va a cerrar y seremos cuidadosos, pero no cancelados. Exactamente. Juli tenía una pregunta para vos sobre lo que es el streaming. Ya más o menos la respondió. Sí, pero la pregunta estaba más que nada orientada a cómo va a afectar el tema de la tecnología y el streaming a la cobertura de deportes. Yo creo que nada, por la experiencia no del streaming, sino que viene pasando hace muchísimos años. En su momento, cuando apareció la radio, o sea, cuando apareció la tele, iba a desaparecer la radio. No pasó. Claro. Cuando apareció el cine, desaparecía el teatro. Tampoco pasó. Y así con las redes sociales, es el mundial de Instagram. No, el mundial de fútbol se ve por televisión. Tal cual. Después está Instagram, que influye un montón y que vimos 14 versiones diferentes de los goles de Messi en Qatar, pero sigue existiendo la televisión. Y no quiere decir que Instagram no sirva, pero tampoco quiere decir que la televisión desaparezca. El streaming llegó para dividir audiencias. Solo para eso, porque van a seguir la tele, la radio AM, la radio FM. A ver, algo más grave para un creador que haya aparecido Spotify y de golpe no se vendan más discos. Sin embargo, los músicos siguen siendo músicos, siguen ganando guita porque se reformularon y entienden que lo que tienen que hacer principalmente es dar recitales. Y bueno, el ser humano se va adaptando. O sea, no nos olvidemos que nos clavamos casi 2 años de pandemia encerrados. Es verdad. Entonces, yo creo que lo respeto. Seguramente participaré de algo,
Yo creo que hay una mentira alrededor del concepto de periodismo digital. Yo creo que el periodismo es una cosa y lo digital es otra cosa y se complementan. Y que de la misma manera que los que tenemos más años en esto, tenemos que entender que salvo algún caso muy especial, si yo me pongo a escribir la crónica de Argentina Arabia Saudita, a las 2 horas ya es viejo eso, ya la gente consumió todo. Bueno, de la misma manera, quienes creen que todo es digital y todo es urgente, tienen que entender que la información tiene que ser chequeada, que la opinión tiene que tener nombre y apellido, que hay que escribir en español si estás en Argentina y no burrada. Sí, exactamente. Bueno, es un poco todo. Y respecto del streaming también, como pasa con la radio, muchas veces se detienen en lo que pasa. A ver, tenemos 8.000, 9.000, 10.000 personas que nos siguen en YouTube. Es un montón, ¿no? Sí. ¿Están mirando? Bueno, con 10.000 espectadores, a mí me echan del canal. Sí, es verdad. Entonces, sí, es real. Es muy relativo y no hay que dar nada por terminado, nada por sentado. Yo creo que el streaming, como tantas cosas, se va a depurar. Quedarán las cosas que están muy bien. Las que no están muy bien, como es difícil monetizar, seguirán en estado experimental o pasarán a otro lugar. Pero me parece que hay lugar para todo. ¿Te puedo hacer 2 preguntas más? 2 preguntas rápidas. Yo, muy periodista deportiva lo mío. 2 cosas. La primera, ¿qué periodista actual te gusta cómo está trabajando? Periodista deportivo actual. Y hay varios. Bueno, uno es amigo mío, que es Juan Pablo Barsky. Lo amamos. Otro que lo tengo allá arriba. Respeto mucho a Miguel Simón, a quien también le tengo aprecio personal. Para mí Mariano Clos es el mejor relator. Sí. Me encanta como comentarista Ariel Senosiaín. Guido Berkovich ha hecho un progreso fantástico. No, hay mucho. Juan Pablo Marrón es un tipo súper responsable. Me estoy quedando corto. Sí. Pero o sea, hay gente que hay muchos de nosotros hemos trabajado o trabajamos desde el perfil del productor también. Esa es una división estúpida que hay entre periodistas de un lado y productores del otro. El productor que no tiene criterio periodístico no sirve, y el periodista que no tiene un instinto de productor le faltan 10 materias. Entonces, hay como una estrecha largo ahí. Bueno, esos son los de ahora más o menos. Alguno de generación nueva, no sé. Ezequiel Fernández Moore, Dani Arcucha, hay un top. Sofi Martínez, More Beltrán, ellas como vamos a pasar por el lado femenino. Me gusta More Beltrán. More Beltrán, ¿no? Sí, me parece muy buena. Sabe mucho de técnica More Beltrán, de técnica futbolística. Y también lo hablo con Cata, con mi hija mayor, que está buenísimo. También lo hablé mucho con Dani Echeverri, que es un crack, mi compañero entrerriana de los Juegos Olímpicos. Que yo le digo, ustedes tienen tanta información es diferente, que tienen que aprender a dosificarla por 2 motivos. Uno, no hay tiempo para todo. Y sobre todo, cuando uno da, lo digo con conocimiento de causa, porque yo lo hice muchas veces transmitiendo tenis, cuando uno da 10 datos diferentes de una misma persona al mismo tiempo, la gente se da cuenta que todos los datos son iguales. Sí, es verdad. Y por importante que sea el dato curioso, pasa a ser algo ordinario. Entonces hay que ser selectivo, dosificar un poco, y en ese sentido entrar en la obsesión de lo estratégico, lo táctico o el análisis. Yo creo que Morena ha progresado un montón en ese sentido en cuanto a manejar los tiempos, y lo hablo bastante con Cata para no entrar en la obsesión de querer decir todo, porque no hace falta decir todo en un partido. Y la última pregunta que te voy a hacer yo del lado del deporte para ir cerrando, y agradecerte por estar acá con las chicas de Improvisadas hablando, es ¿qué pensás para el partido de mañana? ¿Qué crees que va a pasar mañana entre River y Boca? Nada. Hay algo, no, hay algo que es lo que te da el tiempo de laburo. Nos pasamos una semana, 10 días hablando de quién llega mejor, cómo hacer el partido. Mañana, a los 3 minutos, el área de llover canta, el partido se suspende. Es verdad, eso a los también. 5 minutos vuelven a jugar y resulta que tropieza Marchesín y gol en contra de Di Lolo. ¿Y quién imaginó que iba a pasar eso? Mira, el mejor ejemplo está el día de la revancha del Gas Pimienta en la cancha de River. Y todos especulaban qué va a pasar. Al minuto, ¿qué pasa? Penal para Boca. Exacto, y lo ataja Barovero. Bueno, al minuto, ¿qué pasa? Ataja Barovero el penal a Gigliotti. Todo eso no lo puede imaginar nadie, por suerte. Sí, tal cual. O sea, es como, ¿sabes qué? Decime cuál va a ser el precio del dólar en el 2030. Es todo. El concepto es: el futuro no existe. Perfecto. Así que bueno, espero que sea un partido decente, que valga la pena. Y sobre todo que no entremos en esa psicosis a la cual el periodismo no tiene que subirse diciendo es un partido bisagra para Gago. Ojo que si pierde Gallardo entra en duda, muchachos. No jodamos, los procesos son mucho más serios que eso. Sí, eso es verdad. Bueno, Gonzalo, nada. Muchas gracias. Gracias por hablar con nosotras.
por tu humildad. Vos te vas a enojar con todo lo que voy a decir, pero bueno, por tu humildad, por charlar con nosotras un sábado a la tarde. Por hablar acá en Radio Veo, que nosotros estamos acá hace poquito, hace 5 programas que estamos, así que nada, estamos súper agradecidos y ojalá podamos vernos algún día pronto, saludarte y hablar en persona con vos. Sí. Bueno, encantado. Sí. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, yo estoy súper contenta. Sí. La verdad que es un genio, Le estoy súper agradecida. Gracias, Juli, por conseguir esta nota. No, de nada. Así que nada, acá estamos contentas. ¿Hubo mensajitos, algo? ¿Tuvimos mensajitos, algo? Sí, estaban todos preguntando, tirando posibles Contanos. preguntas Sí. para Bonadeo y estamos, chicos, no podemos hacer todo el mismo tiempo.